El día de hoy vamos a trabajar sobre probabilidad. Recordemos que la estadística se divide en dos ramas, estadística descriptiva e estadística inferencial. El día de hoy, trabajando con probabilidad, trabajamos con estadística inferencial. ¿Qué es la probabilidad? Es el estudio de fenómenos o experimentos aleatorios o libres de determinación. Sucesos aleatorios. Hay muchos fenómenos en los que antes de que se produzcan se pueden predecir el resultado, mientras que hay otros que dependen del azar y se les llama sucesos aleatorios. En esos últimos, por mucho que se repita el experimento y en las mismas condiciones, no se puede predecir el resultado. El conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento aleatorio se llama espacio muestral y se designa por la letra omega. Ejemplos de sucesos aleatorios para poder entenderlo. El lanzamiento de una moneda al aire. Cuando lanza uno una moneda al aire, de antemano no sabe qué cosa puede suceder. Puede ser cara o sello. El lanzamiento de un dado al aire, tenemos los números del 1 hasta el 6 porque son 6 posibilidades que tenemos. Extraer una carta de una baraja, también tenemos muchas posibilidades, pero normalmente tenemos 52. Extraer una bola de un sorteo de lotería, suponiendo que tengamos solamente 9 elementos, tendríamos esas posibilidades. Familia con 2 hijos, tenemos 4 posibilidades, que sea varón-varón, varón-mujer, mujer-varón o mujer-mujer. Esto cómo lo vamos a ir determinando, vamos a ir viéndolo con el diagrama del árbol. Los tipos de sucesos se llaman suceso elemental, aquel formado por un único punto muestral, es decir, por un único resultado del experimento. Suceso compuesto es el que está formado por dos o más sucesos elementales. Suceso seguro es el que está formado por todos los resultados posibles. Suceso imposible es aquel que nunca se verifica, se representa por phi. Sucesos iguales son los que están formados por los mismos puntos muestrales. Suceso contrario es el que se verifica cuando no se realiza el suceso A. Para entender mejor esta parte de sucesos, lo podemos relacionar con la teoría de conjuntos que nosotros hemos aprendido. El espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Dado un experimento aleatorio E, se llama espacio muestral de E, denotado por omega, al conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado y queremos ver el puntaje obtenido, tenemos que el espacio muestral es del 1 al 6. El número de elementos del espacio muestral es 6. Suceso o evento. Un suceso o evento de un experimento aleatorio E es cualquier subconjunto del espacio muestral. Es aquel conjunto que contiene resultados de un experimento aleatorio, que tiene una característica particular. Ese evento siempre va a estar incluido en el espacio muestral. Sea el resultado de un número par al lanzar un dado, entonces A es W que pertenece a omega, tal que W es par. ¿Cuál sería el resultado de lanzar un dado? El espacio muestral tendría 6 elementos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Pero para que el resultado sea par, tenemos solamente 3 posibilidades, que sea 2, que sea 4 y que sea 6. Siempre va a estar incluido en el espacio muestral. Phi se le llama elemento nulo o vacío o imposible. Omega, evento cierto o seguro, siempre sucede. Experimento. Examinar los resultados de lanzar 3 monedas. El espacio muestral omega, todos los posibles resultados. Cara, 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 sello, cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, sello y sello, cara, cara. Este vamos a verlo más adelante con el diagrama del árbol para entenderlo mejor. La probabilidad clásica. De acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento que se está llevando a cabo se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de posibles resultados. El número de resultados favorables sobre el número total de posibles resultados. Esa es la definición de probabilidad. Recordemos siempre que esa probabilidad siempre tiene que estar mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. El suceso imposible, que es 0. Y el suceso seguro, que va a ser 1. Para cualquier suceso, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0.
Luego la probabilidad de cualquier suceso A siempre se lanza un dado, cualquiera es la probabilidad del resultado que sea un número par. Entonces tendríamos 3 que son los casos favorables sobre el espacio muestral que es 6, simplificando o dividiendo, acá en este caso sale 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor de 3? Entonces, si yo les pregunto eso, para que sea mayor que 3 sería el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos serían los casos favorables? Serían 3 y el espacio muestral sería 6. Entonces sería similar. Extracción de una carta de 52 naipes. En los naipes tenemos 26 rojas y 26 cartas negras. Dentro de las 26 rojas tenemos los diamantes, tenemos los corazones. Dentro de las 26 negras tenemos los tréboles y las espadas. 13 grupos de 13. ¿Cuál es la probabilidad de que sea espada? Ya, de que sea espada sería los casos favorables sobre el espacio muestral. Hemos visto que hay 3 espadas sobre el espacio muestral que sería 52. 13 entre 52 es 0,25 o 25%. Sea menor que 9, serían números del 1 al 8. Pero como son 4 grupos, sería 8 por 4, 32. 32 entre 52. Que sea 13, serían, ¿cuántos resultados? Serían 4 sobre 52. ¿No? Sería 4 sobre 52, que significa 0,0769 o 7,69%. ¿Cómo se puede también desarrollar? Dividiéndolo. Y si se quiere, se puede transformar en porcentaje. Recuerden que cualquier fracción o decimal se puede convertir en porcentaje. Unión de sucesos. Se lee O. Probabilidad de A reunido con B es probabilidad de A más probabilidad de B. Los eventos en este caso A y B son mutuamente excluyentes. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que no tienen ningún elemento en común. Probabilidad de B. Ese es el segundo caso. Probabilidad de A reunido con B va a ser probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Quiere decir que en este caso hay algunos elementos que se están repitiendo. Como se están repitiendo, entonces se tiene que hacer una resta. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. La intersección. Para que se tenga en cuenta la intersección se tiene que ver los elementos que se están repitiendo. Entonces, si se trata de una probabilidad, va a ser el número de elementos de A intersección B sobre el número de elementos del espacio muestral. El complemento. El complemento de A, que se denota por A con una rayita en la parte superior, se define como el evento formado por los elementos del espacio muestral que no están en A. También se le denomina evento opuesto o contrario. Probabilidad condicional. Se denota por A dado B, donde significa el slash condicionado, dado, sabiendo que, si se sabe que, etc. Se utiliza para calcular la probabilidad de un evento que está condicionado a un subconjunto del espacio muestral. Se define de la siguiente manera. Probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Siempre teniendo presente que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0, porque si no, no podría ser. ¿Y por qué no puede ser negativo? Porque hace un momento hemos dicho que los valores extremos son el 1 y el 0. Entonces no pueden tomar valores negativos. Y tampoco puede ser, en este caso no puede ser 0 porque está en el denominador. Vamos a ver un ejemplo. Los resultados de una encuesta efectuada entre 100 personas dio como resultado la opinión que se le merece al servicio de transporte urbano en provincias. Los datos se consiguen en el siguiente cuadro. Las personas se clasifican previamente en peruanos y extranjeros. Tenemos la opinión que es bueno, regular, malo y no opinan, y la nacionalidad que son peruanos, extranjeros y el total. Bueno en este caso son en total 12, regular son 43, malos son 40, no opinan son 5 y el total es 100. Peruanos son 80 y extranjeros son 20. A partir de la tabla mostrada calcular las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea peruana? Entonces, vamos nuevamente a la tabla. Que sea peruana sería 80 sobre el espacio muestral que sería 100. La B. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada opine que el servicio de transporte urbano en provincias es bueno?
sería los casos favorables, que sería 12 sobre 100 o 12%. La C. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea extranjero y opine que el servicio de transporte urbano es regular? Entonces tendremos la intersección de que sea extranjero y que opine que el servicio de transporte urbano es regular, que sería 5 sobre el espacio muestral, que sería 100. La D. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a ver rápidamente la F. Si se sabe que la persona seleccionada es extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que opine que el transporte urbano en provincias es bueno? Probabilidad de B dado E. Entonces acá tenemos una probabilidad condicional. Si se sabe que la persona seleccionada es extranjera, ¿cuál es la probabilidad de que opine que el transporte urbano en provincias es bueno? Entonces, que sea bueno y que sea extranjero, sobre la probabilidad de que sea extranjero, sería 4 sobre 20. La G. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea peruana, puesto que la opinión fue que el transporte urbano en provincia es regular? Probabilidad de P dado R, entonces acá tenemos probabilidad de P intersección R sobre el número de elementos que sea R. Recordemos que sea regular. Entonces recordemos que esta es la definición de la probabilidad condicional, que sería 38 sobre 43. Independencia de eventos. Dos eventos son independientes si es que ocurre uno, no añade información sobre el otro, es decir, la ocurrencia de uno no influye en la ocurrencia del otro. A es independiente de B. Multiplicación de probabilidades. Probabilidad de B dado A es probabilidad de B intersección A sobre probabilidad de A. Probabilidad de A dado B es probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Entonces, probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B dado A, que es lo mismo que decir probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Porque en este caso es lo mismo, ¿cierto? No es, son eventos independientes. Vamos a ver, como lo dije hace un rato, un experimento que consiste en lanzar una moneda 3 veces consecutivas. ¿Es posible determinar la cantidad de resultados que se pueden obtener al realizar este experimento? ¿De qué manera lo realizarían? Entonces tenemos lo siguiente, que para poder trabajar acá, en el primer caso tenemos, la primera moneda tenemos que sacar a sello. Para la segunda moneda tenemos que sacar a sello, o también puede ser sello cara. Pero también para la tercera moneda tenemos cara sello, luego tenemos cara sello, acá para la última moneda tenemos cara sello, acá tenemos cara sello. Entonces escribiendo, para el primero tenemos cara, cara, cara. El segundo sería cara, cara, sello. El tercero sería cara, sello, cara. El cuarto, cara, sello, sello. El quinto, sello, cara, cara. Sello, cara, sello. Sello, 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 cara. Sello, sello, sello. Ahí están los 8 elementos del espacio muestral. Muy bien. Al realizar este experimento, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras? Entonces, como podríamos haber visto ahí, ¿cuál sería el resultado completo? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener a lo más 2 caras? Todo eso lo vamos a ver en el espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado en que una de las monedas difiera de las otras dos restantes? También lo vamos a ver. Y tenemos acá unos ejercicios. Al lanzar simultáneamente 5 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan 5 sellos? Por ejemplo, para lanzar y obtener 5 sellos, ¿cómo sería? Hay un único caso, sería, ¿no? Un único caso que sería 1 sobre todos los resultados posibles, que sería 32. ¿Cómo obtengo este 32? Utilizando, si no quiero hacer todo el diagrama del árbol, en este caso podría ser el principio de la multiplicación. Multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces el 2 y me va a hacer el 32. Entonces sería 1 sobre 32. Segunda pregunta. Pamela contesta al azar 3 preguntas de verdadero o falso.
La probabilidad de que dos de las respuestas sean correctas y la otra sea incorrecta es parecido al diagrama del árbol. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Cuáles serían los casos favorables? Serían 3 sobre el espacio muestral, que sería 8. Se tiene una lista con 10 números enteros positivos, ninguno de ellos repetido. Al extraer de la lista dos números al azar, uno tras otro y sin reposición, se puede determinar la probabilidad de que ambos sean pares. Sí. El menor de los números es 5. ¿Es posible eso? Recordemos que son 10 números enteros positivos y ninguno de ellos es repetido. Entonces, pero no es obligatorio que sea el menor de los números 5. La B, la 2, los números son consecutivos. Entonces, si los números son consecutivos, ahí sí podríamos determinar si es par o no es par. La probabilidad de que ambos sean pares, dice, entonces sería un evento nulo, pero yo me doy cuenta que con esto es suficiente, ¿no? Con esta condición, que los números sean consecutivos. En un curso se hace un estudio acerca del tipo de música que prefieren los estudiantes. Se los consulta si es de su agrado el rock o el pop, y además si lo prefieren en español o en inglés, presentándose los resultados en la tabla adjunta. A partir de los datos entregados, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La probabilidad de escoger al azar dentro del curso a alguien que prefiere escuchar música pop y español es: para que pueda escuchar la música pop y español, ¿cuál sería? Pop y español sería la intersección de los dos, entonces sería 7 sobre todo el espacio muestral. ¿Cómo podríamos obtener el espacio muestral? Sumando acá toda esta cantidad, que sería 16, y acá sumando, que sería 26. Luego sumaríamos todos esos resultados, dándonos por el espacio muestral número 42. Recordemos que aquí sería 16, aquí sería 26. Muy bien. La segunda parte dice: la probabilidad de escoger al azar a alguien que prefiere la música rock entre los que prefieren música en inglés es. La probabilidad de escoger al azar a alguien que prefiere la música rock entre los que prefieren música en inglés. Que prefieren música rock entre los que prefieren música en inglés sería 15 sobre el total, ¿no? Sobre el 42. La tercera parte, la probabilidad de escoger al azar a alguien que prefiere la música en español, dado que prefiere la música rock. Esto sí tenemos que ver que es una probabilidad condicional. Entonces sería probabilidad de intersección R sobre probabilidad de R. Probabilidad de intersección R sería 9 sobre la probabilidad que prefieran rock, que sería 24. Entonces sería 9 sobre 24. Bueno, eso lo he querido resolver aparte, porque el problema en sí no nos pide eso, ¿no? Nos pide, a partir de los datos entregados, cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, o sea, son posibles de resolver. Y nos hemos dado cuenta que las tres lo podemos resolver. La clave correcta sería la E. Este es un problema que queda para ustedes, que lo vamos a resolver futuramente, pero lo vamos a dar una lectura. En un restaurante, un quinto de personas pide pavo y el resto pide pollo. De las personas que piden pavo, un sexto le pide acompañado con arroz y el resto lo pide acompañado con ensalada. En cambio, de las personas que piden pollo,
un cuarto lo pide acompañado con arroz y el resto lo pide acompañado con ensalada. Si se escoge una persona al azar y su plato tiene ensalada, ¿cuál es la probabilidad de que la carne del plato sea de pavo? Entonces acá vamos a hacer un diagrama de Carroll. Un diagrama de Carroll, o dicho de otra forma, vamos a hacer una tablita y lo vamos a poder desarrollar. Tengan presente que dice si se escoge a una persona al azar y su plato tiene ensalada. ¿Cuál es la probabilidad de que la carne del plato sea de pavo? Entonces es una probabilidad condicional.